Ok, entonces, establecidos los costos, vamos a trabajar a través de esta hoja de cálculo de ingresos y flujo de caja, las diferentes partes que tenemos que tener en cuenta para la evaluación financiera del proyecto. ¿Qué es lo primero que vamos a trabajar? Toda esta parte que dice costos y fijos mensuales. Costos y gastos fijos mensuales. O sea, ¿cuáles son los diferentes compromisos que tiene o que iría a tener este proyecto de manera mensual? Entonces, aquí está establecido. Gastos de funcionamiento, 45 millones, dice aquí. Costos en nómina, costos laborales del proyecto, 157 millones. Depreciaciones, 8 millones 441. Amortizaciones, 446, 466, 667. ¿Ok? Ahí están esos valores. ¿De dónde me los saqué? ¿O de dónde los vamos a sacar? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En esta columna que hay aquí, los voy a copiar para que tengan presente de dónde salen. Este primero que hay aquí, gastos de funcionamiento, le doy copiar y voy donde dice nómina y gastos de funcionamiento. Es este valor que hay aquí, donde decía gastos de funcionamiento. ¿Es claro? ¿Sí o no? Aquí lo tiene, mírenlo. Sí, señor. Es exactamente este mismo que hay acá. ¿De dónde vamos a sacar los costos laborales del proyecto? Vamos aquí, le damos un signo más, vamos a la hoja de cálculo de nómina y gastos de funcionamiento. Y cuando usted recorre aquí, nosotros hicimos unos presupuestos de nómina por cada uno de los departamentos. Y al final, costos laborales del proyecto, aquí está la cifra, 157 millones. Y le da copiar y aquí ya se le reflejó. En el tema de las depreciaciones, vamos a la hoja de cálculo de inversiones y mire que aquí dice depreciaciones mensuales 8.441.000. Es este valor. Es este valor que tengo acá. Y las amortizaciones, tenemos aquí amortizaciones y adecuaciones, es este valor que hay acá. Aquí está. ¿Es claro de dónde saqué todos estos valores, sí o no? Sí, señor. Bueno. Entonces, los costos laborales de este proyecto es la sumatoria, perdón. Los costos laborales de este proyecto, pues es la sumatoria. Los costos fijos, perdón, de este proyecto es la sumatoria de estos cuatro valores y aquí tiene los mismos 211.721.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, espero que les haya quedado clara esta primera parte. Voy a borrar aquí, pero ya expliqué esto. Primera parte, costos fijos mensuales. Estos costos fijos mensuales, vuelvo y recuerdo, está compuesto por gastos de funcionamiento, nómina, o sea, los costos laborales del proyecto, las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Ok? ¿De dónde salieron los costos laborales de esta hoja de cálculo? De la nómina. Luego hicimos esta parte de los gastos de funcionamiento, que están aquí. Y las depreciaciones, primero hicimos las inversiones y estos valores que fueron saliendo de aquí, de cada uno de estos, entonces aquí están resumidas, por eso está esta parte final que hay acá. Depreciaciones y amortizaciones. Estos son valores mensuales. Por eso dice aquí depreciaciones mensuales, amortizaciones y adecuaciones. Voy a completarle aquí mensuales. Profe, una preguntita. ¿Usted será que pueda ampliar el concepto de amortización en este caso?
Lo que pasa es que, digamos, a veces hay como gastos que se pagan por anticipado, gasto. La depreciación se da cuando usted imputa unos valores a algo que va a conformar la propiedad, planta y equipo. Los conceptos de amortizaciones se da cuando surgen una serie de gastos por anticipado, que pueden ser gastos de funcionamiento, gastos de mantenimiento, ¿sí? Y entonces se pagan por anticipado. Si eso se paga por anticipado, entonces nosotros, digamos como para diferenciar un poquito, se habla de la parte de amortizaciones, ¿sí? No tiene nada que ver con el tema de amortizaciones de plan financiero. Ojo, no tienen nada que ver. Las amortizaciones en gastos de funcionamiento es un problema de contabilidad. ¿Correcto? Porque son gastos que se han pagado por anticipado. Las amortizaciones, cuando yo las hablo en un plan financiero, por ejemplo, de amortizar deuda, en esas amortizaciones el concepto es diferente, porque esas amortizaciones es abonarle al capital. Son dos conceptos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno. Entonces vamos aquí a la segunda parte. Gastos financieros por los mecanismos de financiación. Que hay acá. Estos gastos de financieros. Resulta que nosotros hicimos aquí un plan de financiación donde decíamos un tanto por ciento proveedores, otro por ciento por obligaciones a corto plazo, otras en obligaciones de largo plazo. Y luego a esto le hicimos un plan financiero. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cuál es el valor de la cuota? ¿Cuánto le amortizamos al mes? ¿Cuánto pagamos en intereses? Y dijimos, del préstamo de corto plazo, haciendo una división recta, sin entrar en el detalle, de estos 13 millones, 11 millones serían para amortizar la deuda, o sea, abonarle a la deuda. Esto sería el valor para pagar los intereses. De igual manera, en el préstamo de largo plazo, aquí está la cuota, este sería la amortización de la deuda, o sea, el abono al capital de la deuda, y este sería el valor para pagar los intereses. Estos dos valores que hay acá son los dos valores que tengo relacionados aquí. Voy a copiarlos. Aquí voy al plan de financiación, traigo el primer valor, 1.798.000, aquí lo tiene. Y luego, para que vean este valor de 5.991, voy otra vez al plan de financiación y aquí están los 5.991.000, que es este valor. ¿Correcto? Cada mes, voy a hacerlo aquí para poder que lo observen. Cada mes vamos a pagar, o el proyecto va a pagar, 7.789.000 en intereses. O sea, de las cuotas, esa parte sería para los intereses. ¿Qué estoy haciendo adicional a esto? Estoy colocándole, ojo, voy a colocarle aquí, ojo. Ojo. Tengo un préstamo que es a 2 años, este primero. Y hay otro préstamo que es a 5 años. O sea, a partir del tercer año no hay que pagar 7.89, sino que hay que pagar 5.91. Por eso estoy colocando esta advertencia aquí. ¿Es claro hasta ahí, sí o no? Sí, profe. Bueno. Profe, otra pregunta. Dale. Ese interés que usted pone allí de 7.789.633, ¿eso es interés compuesto? Es decir,
¿ese valor en intereses va a disminuir cada mes que se amortice el capital? ¿O No, es una cosa? no, yo lo saqué así de manera lineal. Voy a explicar algo acá, ya que me lo preguntan, porque por aquí también lo tengo. Si yo quiero ser más preciso, ¿yo qué debería de hacer? Ojo, resulta que cuando yo pago una cuota, pues digamos que esto es una cuestión de comodidad desde el punto de vista financiero y de manera rápida. Pero si yo lo quiero hacer más preciso, resulta que aquí yo tengo un préstamo que tiene que pagar 13.606. ¿Estamos de acuerdo? Si yo comienzo a desagregar la tabla de amortización de estos 2 años, note lo siguiente. Interés del primer mes 4.250, interés del segundo mes 4.110, interés del tercer mes, del siguiente mes y de cada uno de estos meses. O sea, cada mes el pago por intereses va a ser diferente. Va a ser diferente. ¿Correcto? No sería este Señor. que hay acá. Entonces yo podría optar otra forma de hacerlo. Puedo sacar un promedio de estos intereses del primer año. ¿Correcto? Lo que pasa es que esto, pues digamos, me altera la simulación directa porque yo puedo decir, mire, el promedio de intereses en el primer año, estos 12 primeros meses, mire cómo me da el interés. Pero en el promedio del segundo año va a ser diferente. Entonces no voy a poder uniformar la información. No voy a poderla uniformar. Porque ya para el segundo año, mire cómo me cambia. ¿Me hago entender? Sí, señor. Y esto pues obviamente me genera... Perdón, ¿pueden apagar el micrófono? No se escucha. El volumen. Ahora sí. No se ve Sí, la profe, pantalla. ahora sí. Ahora sí se ve la pantalla. Ya, ahora sí. Entonces, mire que por ejemplo que cuando yo tengo la tabla de amortización, pues tengo, digamos, tengo los valores más precisos, ¿correcto? Pero entonces esto ya me obligaría a tener que ir cambiando valores a través de toda la simulación. Si tengo el tiempo para hacerlo, pues simplemente lo cojo y lo hago. Y lo saco por promedios. Y yo puedo decir esto, en el primer año, el promedio de este primer préstamo va a ser este, el promedio del segundo año mensual, el promedio va a ser este, se me alarga mucho más el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. En términos de simulación financiera, como necesito trabajarle rápido a este asunto, entonces, pues ¿yo qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Asumamos que esto sea una cuestión de tipo fijo y estoy haciendo la proyección a 5 años. Entonces, ¿qué voy perdón, a 2 años? En este proceso es a 2 años. ¿Sí? Entonces, de este valor que hay aquí, ¿yo cuánto voy a abonar a capital? Lo que estoy haciendo es cogiendo el préstamo y dividiéndolo entre las 24 cuotas. A 9 es las 24 cuotas. Y lo que estoy diciendo de manera rápida es, mire, de estos 13 millones de pesos, 11 millones van para amortización del capital, abono a la deuda. Y 1.298.000 van a ir al pago de los intereses. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. señor. Bueno. En términos de la simulación financiera, yo la puedo hacer. Ahí no tengo ningún problema. En términos de la simulación financiera. ¿Estamos? Bueno.
para comodidad de la simulación. Lo que sí es necesario, es que cuando vaya a hacer la simulación, en el primer año involucre los dos préstamos. Y en el año siguiente, y en los 3 años siguientes me quede solamente con el segundo préstamo, que es de más largo plazo. El tema que hay acá de los costos de oportunidad. Pues usted sabe que toda persona que invierte en un negocio, pues necesita una rentabilidad que le compense el capital que ha invertido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo calcular esta utilidad que hay aquí? Entonces, vamos al plan financiero. Yo tengo aquí el aporte de los socios, que en este caso es de 944. ¿Listo? Esta es la inversión. Esta inversión que hay aquí, pues yo aquí le escribí, perdón, voy a cambiar este dato por un dato que sea más bajito. Voy a colocarlo, yo quiero que esto se gane el 15% anual. Este 15% anual, te voy a decir lo siguiente. Yo quiero que esto que hay aquí rinda el 15% anual del valor anual. Formato de celda, que sea número. Esta sería la utilidad anual. Y si la dividimos por 12, esta sería la rentabilidad mensual. O sea, lo que se quisiera es que este proyecto cada mes le deje a los socios una utilidad de 11.807.000, ¿correcto? Netos. Pero lo que quiere es que quede netos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos para que esto quede neto? Es lo que quiere ganar el socio o los socios. Desde el punto de vista mensual, resulta que a esto el gobierno le va a cobrar un 34% de impuestos, ¿correcto? O sea, esto que hay aquí, esto debe de ser la utilidad neta. La utilidad neta. Por lo tanto, debe de, cuando yo miro el estado de resultados, que voy a hacer una anotación aquí, para poderme hacer entender. Cuando yo miro el estado de los resultados, yo tengo utilidad antes de impuesto. Luego tengo el impuesto, que es del 34%. Y luego tengo la utilidad neta. Los socios me están diciendo que acá se genere cerca de 11 millones de pesos. 11.800.000, creo. Eso es lo que me están diciendo los socios. Este valor. Eso es lo que quieren los socios. ¿Correcto? Para poder que a los socios les quede 11 millones,
no sé, debe de haber 13, 14, 15 millones de pesos para que de esos 14, 15 millones de pesos o la cantidad que sea, se descuente el impuesto que va a ser del 34% y a los socios les quede esos 11 millones de pesos. ¿Me hago entender, sí o no? Sí, Ok. Entonces, aquí donde yo tengo utilidad antes del impuesto, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a dividir 11 millones y lo voy a dividir entre 1 menos el impuesto. O sea, ¿qué me está diciendo este resultado? Para que a estos empresarios les quede 11 millones de pesos de utilidad neta, se debe de generar una utilidad de 17 millones 890. Vamos a comprobarlo. Vamos a colocar este valor aquí. A este valor le vamos a calcular el 34% de impuestos, que son 6 millones, y vamos a probar aquí en esta celda, vamos a probar que este valor le quito los impuestos y me debe de quedar los 11 millones. Miren lo que aquí lo tiene. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? sí, señor. Ok, entonces voy a colocar aquí una anotación. ¿Cómo va a calcular esta utilidad antes de impuesto? Esta utilidad antes de impuesto es igual a la utilidad esperada dividido 1 menos la tasa de impuesto. Ahí les queda escrita la formulita. ¿Listo? Aquí queda escrita la fórmula. Utilidad esperada, 1 menos la tasa de impuesto, que fue lo que hice aquí. Esto fue lo que hice. Cogí la utilidad y la dividí 1 menos la tasa del impuesto. ¿Correcto? Entonces, mire que aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, perdón. Vamos a trasladar el valor de los impuestos. Impuestos es igual a 17,820 por la tasa del impuesto. Aquí lo tenemos. Perdón. El valor del impuesto lo calculé fue aquí. Utilidad esperada por la tasa del impuesto. 6.082.869. Entonces, mire, ¿qué tengo? Vamos a quitarle el color a este que no lo necesitamos. Tenemos tasa de rentabilidad esperada, o sea, el costo de capital de los socios. 11.807. Valor del impuesto. 6.082.000. Este negocio que estamos planteando tiene unos compromisos, valores totales y valor de costos y gastos totales fijos mensuales. Esto lo tiene. ¿Cuáles van a ser? 1, los costos laborales. 2, los intereses. 3, la utilidad que me demandan los socios, lo que los socios se quieren ganar. Y 4, lo que hay que pagarle al gobierno.
Estos son los compromisos fijos que debe de tener esta empresa o que va a tener esta empresa. Y esto es lo que se convierte en un problema financiero para la empresa o para el proyecto, digámoslo así. Esto es lo que se me convierte en un problema financiero. ¿Por qué? Porque todo lo que se venda en términos de un mes, todo lo que se venda va a tener que cubrir los costos variables y va a tener que cubrirme todos estos compromisos que tiene la empresa para hablar de algo que se llama el equilibrio financiero. Solamente para recordarles una cosa, por allá su profesor de costos, les habla del punto de equilibrio. Y eso está bien. Cuando el profesor les dice que hay que vender un número de unidades que le permita cubrir los costos fijos de la empresa. ¿Sí? Y eso está bien porque yo no puedo decir que eso está mal. Pero resulta que eso es un punto de equilibrio operativo. Hay que tener un punto de equilibrio financiero. O sea, yo debo de vender un número de unidades que me permita cubrir los costos variables, obviamente que están en relación a la producción. Hay que cubrir los costos fijos del proyecto, los costos laborales, las depreciaciones, las amortizaciones. Hay que cubrir los gastos de los intereses. Hay que cubrir los impuestos que se gana el gobierno. Y el proyecto tiene que dar la utilidad que están esperando los socios. ¿Por qué? Porque nadie pone un negocio para perder plata. Nadie pone un negocio para perder plata. Y entonces, ¿dónde está el equilibrio financiero? ¿Dónde está el equilibrio financiero de la empresa? El equilibrio financiero de la empresa está cuando los inversionistas se ganan la plata que desean ganarse. Si no, no hay equilibrio financiero de nada. ¿Me hago entender en el concepto, sí o no? ¿Me escucho? Sí, señor. Sí, profe. Exactamente. Entonces, por eso es que estoy haciendo esto. Si yo usara únicamente el concepto de punto de equilibrio operativo, que es el que está en costos, pues yo diría, mire, los costos fijos del proyecto son estos. Gastos de funcionamiento, costos laborales, depreciaciones, amortizaciones y pare de contar. Pero y la pregunta del millón es, ¿y los intereses quién los va a pagar? Los tiene que pagar el negocio. ¿Y los impuestos quién los va a pagar? Los tiene que pagar el negocio. Y si los empresarios se invierten una plata, es en expectativa de ganarse una utilidad. ¿Quién la va a pagar? La tiene que pagar el negocio. La tiene que generar el negocio. Entonces, un negocio está en equilibrio financiero cuando se genera toda esta parte que hay acá. Bueno, ahora, el profesor o su profesor de costos, voy a escribirlo por acá, les enseñó una fórmula, el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Y les decía, el punto de equilibrio es igual al margen de contribución es igual a los costos fijos, costos fijos divididos por el margen de contribución. Esta es la fórmula del punto de equilibrio. ¿Listo? Con esto que yo les estoy planteando, el punto de equilibrio financiero
va a ser igual a costos fijos más gastos financieros más los impuestos más la utilidad neta esperada. Mire que ahí ya involucré los 4 conceptos. Y todo esto dividido por el margen de contribución. Diría margen de contribución si tengo un solo producto, uno solito. Pero yo les dije a ustedes que deben de trabajar con 4 productos. 4 productos. Entonces vamos a hablar de margen de contribución ponderado. Porque estamos trabajando con 4 productos. Margen de contribución ponderado. Esto se da para productos múltiples. Entonces, esto que aquí lo voy a obviar, porque aquí no hay sino un solo producto. Y me voy a pasar al que está aquí. Margen de contribución promedio ponderado para 4 productos. Por eso les decía, háganlo, establezcan 4 productos. ¿Cómo calculo margen de contribución promedio ponderado? Muy fácil. Lo primero que tengo que tener presente, y vuelvo y recuerdo algo que les enseñó el profesor. ¿A qué es igual el margen de contribución? Ah, bueno, pues entonces el margen de contribución es igual al precio unitario menos el costo por unidad de producto. Precio unitario menos costo por unidad. ¿Estamos de acuerdo? Precio del producto. Aquí tengo los precios del producto. Voy a decir, yo tengo 4 productos, A, B, C y D. Aquí tengo los 4 productos. Precio del producto. De A lo tengo en 2.000, de B lo tengo en 5.000, de C lo tengo en 3.500 y de D lo tengo en 4.000. ¿De dónde van a sacar ustedes estos valores? Pues muy sencillo. Cuando yo les dije, hagan el análisis de mercado, el análisis de mercado maneja las 4 P. Producto, precio, plaza y promoción. O sea, ustedes en su trabajo, cuando hicieron el análisis de mercado, deben de tener establecido cuál es el precio de los productos con los cuales compone su proyecto. ¿Cuál es el precio? ¿A qué precio lo van a colocar? ¿Con cuál precio desean salir en el mercado? Pues ustedes pueden tomar 3 opciones. Voy a decir que el mercado me dice que el precio de mi producto X en comparación con el mercado lo vende, no sé, lo vende a 3.000 pesos. Solamente hay 3 decisiones. O vendo un poquito por encima del mercado de entrada, o vendo a lo que está vendiendo el mercado, o vendo por debajo de lo que tiene el mercado. Eso ya es una decisión de la empresa.
si yo vendo por encima de lo que tenga el mercado, voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande en el sistema de promoción para justificar, siendo yo tan nuevo o siendo nuevo en el mercado, porque el mercado debería de comprarme a un precio. Voy a decir, mire, el mercado vendía 3.000. Listo, si el mercado vendía 3.000 y yo quiero ingresar con 3.500 pesos, pues entonces yo tengo que montar una estrategia de promoción con el cual yo pueda convencer a mis posibles compradores por qué me deben de pagar a mí 3.500 pesos y no pagarle al mercado 3.000 pesos. Es un ejercicio bastante jodido y complicado de hacer. Máxima cuando yo entro a un mercado. Segundo, si yo decido entrar al precio que tiene el mercado, pues entonces yo tengo que tener una estrategia de promoción para convencer al mercado de que mi producto es tan bueno como lo que se ofrece en el mercado. Entonces, tendría que hacer otro esfuerzo para decir o plantear o convencer al mercado por qué deberían de cambiar al proveedor que tienen por mí. Sería otro tipo de esfuerzo y eso me va a plantear las bases para hacer las estrategias de promoción y divulgación y de publicidad. Y de igual manera, pues, si entro con un precio más bajo de lo que tiene el mercado, pues también tengo que implementar las estrategias de promoción y divulgación para conquistar el mercado, preveniendo que si voy a entrar al mercado con un precio bajo, pues que no le dé la sensación de la percepción que puede tener el consumidor en que, digamos, si el mercado vende a 3.000 y yo voy a vender a 2.500, pues que no le dé la sensación al mercado, pues si esto es más barato, pues es que debe de ser que esto es de menor calidad. ¿Sí? Habría que montar la estrategia de esa manera. Cualquiera de las tres que monte le va a indicar cómo debe de montar su estrategia de promoción y dependiendo de esa estrategia de promoción, pues de cómo ingrese, pues esa estrategia de promoción irá a costar más plata o menos plata. De todas maneras es algo que deben de tener presente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, profe. Espérame, dijo que por aquí yo hice unos cambios y esto me alteró unos valores. Dijo que necesito bajar esto de acá. Algo que lo tenía definido de otra manera. Creo que era así. Creo que era así. A ver, amigos, un momentico, por favor. Bueno, voy a bajarlo así de esta manera. Voy a dejarlo así de esta manera. Voy a subirlo aquí. Así, voy a dejarlo así. Bueno, ahora, ¿de dónde sacar los costos? ¿De dónde sacar los costos? Me devuelvo aquí a la que les expliqué en la clase pasada. A esta que tengo aquí. Yo les dije, hagan los costos, lo resumen. Aquí tiene el costo por unidad de cada uno de los productos. ¿Ok? Entonces, estos 820
es este primer costo de aquí, de acá. Este 3.780 es el segundo producto. Este 1.800 es este producto. Este que hay aquí 1.300 es este producto. Y aquí ya los tengo amarrados. Vuelvo y repito. El precio del producto saldrá del análisis que usted hizo en la investigación del mercado, del estudio de mercado, cuando trabajó precio, plaza, producto, precio, plaza y promoción. Estos costos variables que hay aquí, estos costos por unidad, será este costo que hay acá. Ok, me voy para acá. Margen de contribución. Aplicando la fórmula, precio unitario menos costo por unidad. Entonces, aquí lo tenemos. 2.000 menos 820. 5.000 menos 300, 3.780. 3.500 menos 1.800. 4.000 menos 1.300. ¿Listo? Aquí lo tiene. Mire que cada producto tiene su margen de contribución, cada uno. Pero necesito ponderar. Por eso se habla de margen de contribución promedio ponderado. Promedio ponderado. Tengo que ponderar. Tengo que tener un factor porcentual que me permita ponderar. ¿Cómo lo estoy utilizando en este caso? De acuerdo al nivel de participación de ventas. ¿Qué estoy indicando aquí? Ojo, de las ventas de mi proyecto, el 50% de las ventas serán de este producto, el 30% serán de este producto, el 12% de las ventas serán de este producto, el 8% serán de este producto. ¿Listo? Ustedes deben de hacer lo mismo. Voy a referirme a mi proyecto vende comidas rápidas. Y yo voy a vender hamburguesas, perros, lasañas y salchipapas. Listo. Tengo 4 productos. De la venta diaria que haga, ¿qué es lo que más se vende? O los perros, o las salchipapas, o las hamburguesas, o las lasañas. ¿Qué porcentaje? Así es como estoy haciendo la ponderación. ¿Cuánto contribuye cada uno de los productos a la venta total? Vuelvo y repito, el 50% de las ventas se hacen en el producto A, el 30% de las ventas se hacen en el producto B, el 12% de las ventas se hacen en el producto C y el 8% se hacen en el producto D. Así se hacen las ventas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que los 4 productos que tenga aquí me sumen el 100%. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Que esto que hay aquí me sume el 100%. Para que la ponderación quede bien. Que en el negocio de algún otro, no sé, el producto va a ser el 30% y este de aquí va a ser el 40%, ya me volé mucho, y este de aquí va a ser el 22%, listo, ahí tengo el 100%. Pero esa es la manera de ponderar. Ahora, cuando ya tengo esto ponderado, me vuelvo aquí donde estaba. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el margen de contribución promedio ponderado? Uniendo todos los productos, uniéndolos todos. Ok. Entonces la estadística le enseña a usted la media aritmética normal. Pero hay una media aritmética que es la media aritmética ponderada. Esto, voy a escribirlo aquí abajo, esto se hace con media aritmética ponderada. ¿Cómo lo hago? Voy a escribirlo aquí. El margen de contribución de A por la participación de A, más la contribución de B por la participación de B, más la contribución de C por la participación de C, más la contribución de D por la participación de D.
Todos estos productos en conjunto generan un promedio ponderado de 1376. Simplemente para que observen, si yo sacara la media aritmética simple, la contribución me va a dar diferente. Si yo dijera la media aritmética simple, me da 1700 y no es correcto. No es correcto porque para que sea esto correcto, sería que todo se vende al mismo nivel. Para que esto sea correcto. Sería la cuarta parte de las ventas en A, la cuarta parte de las ventas en B, la otra cuarta parte de las ventas en C, es lo que le da 1700. Y esto sí sería una gran mentira, pues, hacerlo. Porque vuelvo a mi ejemplo de las hamburguesas, de las comidas rápidas. ¿Qué estaría diciendo? No, pues entonces cada día vendo 50 hamburguesas, 50 perros, 50 chorizos y 50 lasañas. Ya. Eso no se da realmente en ningún tipo de negocio. Pregunta. ¿Estamos claros cómo se saca ese margen de contribución promedio ponderado? Sí, señor. Bueno, Profe. pues ya tengo, ojo, ya tengo los costos fijos mensuales. O sea, ya tengo la suma de estos. Ya tengo la suma de estos que dije aquí. Esta suma ya la tengo, que son estos 237 millones. Y ya tengo el margen de contribución ponderado que lo acabé de calcular, los 1376. Aquí ya lo tengo. Este valor. Entonces ahora sí puedo calcular cuántas unidades tengo que vender. ¿Cuántas unidades vamos a vender? Bueno, espérame un momentico, lo calculo aquí. Para salvar este negocio mensualmente hay que vender 172.000 unidades. Eso es lo que hay que vender. ¿Correcto? 172 unidades entre todos los productos. Entonces, pero como yo tengo esta participación de ventas, yo aquí puedo hacer una planificación. ¿Cuántas de A? Ah, bueno, entonces, ¿cuántas de A? Este número por el 50%. Yo debo vender 86.000 unidades de A. ¿Cuántas de B? Este número por el 30%. ¿Cuántas de C? Este número por este que hay acá. ¿Cuántas de D? Este número. La simulación me está diciendo venda 86.000 unidades de A, 51.000 de B, 20.000 de C, 13.802 del producto D. Del producto D. Eso es lo que me está diciendo la simulación. Mire que si yo cambio las ponderaciones, mire, por ejemplo, yo tengo el ejercicio construido así para que usted mire lo siguiente. Mire que el producto que genera la menor contribución es el que más se vende. El que más se vende. Ojo, no estoy diciendo que el producto de menor precio. No estoy diciendo el producto de menor precio. El producto que genera la menor contribución es el que más se vende. El producto que genera la más grande contribución es el que menos se vende. Que menos se vende. Pues a veces hay características de las empresas que son así de esa manera.
de esa manera, ¿correcto? Así lo tengo construido. Si las cosas fueran diferentes, voy a hacerlas. Voy a decir que aquí sea 8, que aquí sea 12, que aquí sea 30 y que aquí sea 50. Mire cómo cambia todo el panorama. Habría que vender un menor número de unidades. Antes eran 172, ahora solo 113. Pero porque estoy cambiando las ponderaciones. El producto que mayor margen da, es el que más se vende. Muy bueno. Muy bueno. El producto que da el segundo nivel de contribución está en segundo de venta. Muy buenísimo. Entonces, mire cómo cambia el panorama del proyecto. En eso es lo que ustedes tienen que jugar dentro de su proyecto. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces ya sabemos por la simulación cuántas unidades hay que vender cada uno. Entonces vamos a terminar con la primera simulación de estados de resultados. Esta que hay aquí. Y vamos a decir lo siguiente. Unidades de A, 86.000 por el precio del producto A. Las ventas de acá está por 172 millones. ¿Cómo lo saqué? Ventas de A por precio de A. Aquí tienen los 172 millones. Ventas de B. Número de unidades por el precio de B. ¡Ay! Ventas de B por el precio de B. ¿Listo? Ahí están las ventas. Entonces, esta simulación que es mensual dice, el producto A se venden 86.000 unidades a 2.000 pesos. Las ventas serían de 172 millones de pesos. Producto B, 51.000 a 5.000, 258 millones. Producto C, 20.000 a 3.500, 72 millones. Producto D, 13.000 a 4.000, 55 millones. En total, esta empresa debe de vender 558 millones. Debe vender. 558 millones para que haya equilibrio financiero. Y vamos a probar que haya un equilibrio financiero. ¿Cómo lo vamos a probar? Ya les dije, el equilibrio financiero se da cuando las ventas de una empresa me da para cubrir los costos variables, los costos fijos, los gastos financieros, los impuestos y la utilidad que esperan los socios. Entonces, cálculo los costos variables. 86 unidades, 86.000 a 820 el primer costo que hay acá. Simplemente para probarlo. 86.000 unidades a 820. Ay, caramba. 86.000 unidades a 820. Aquí lo tiene. Los costos. Le multiplico cada unidad por su respectivo costo para poder hacerlo. ¿Qué resultado me da la simulación? 86.000 unidades a 820. Los costos variables de A son 70.000. Los costos variables de B son 195 millones. No, perdón, 70.000, no, 70 millones. Los costos variables de B son 195 millones. Los costos variables de C son 37 millones. Los costos variables de D, 17 millones de pesos.
¿Qué comió? En total, por favor, no queremos saber qué comió. Papi, haga popó. Vuelvo a la cosa. Por favor, procuren mantener el micrófono apagado. Los costos variables totales son de 321 millones. El margen de contribución mensual de todas las ventas, son 558 millones. El resto de los costos variables queda una contribución de 237 millones. Le resto los costos fijos mensuales. ¿De dónde me saco este valor? 211 millones. Me voy a buscar los costos, los costos fijos, que es este valor. 237 menos 211 me queda un saldo de 25 millones. Voy a buscar los gastos de intereses. ¿De dónde los saco? Los busco en esta primera parte. 7 del 79. De los 25 millones, el resto de los gastos financieros me da una utilidad antes de impuestos de 17,890. Esta utilidad debe de ser igual a esta que calculé aquí. Son iguales. Le calculo el 34%, está aquí calculado, y me da la utilidad neta. Esta utilidad neta que hay aquí debe de ser esta, que es la que los socios se quieren ganar. Estas ventas cubren estos costos variables, cubren estos costos fijos, cubren estos gastos de intereses, cubren estos impuestos, cubren la utilidad que se quieren ganar los empresarios. Aquí hay un equilibrio económico y financiero. Hasta aquí queda explicado por el día de hoy. ¿Preguntas? Profe, ¿usted nos envía el video? Sí, claro. Ok, gracias. Preguntas. Yo les